Empezamos quinta temporada de Haciendo Cosas y hoy, ¿de qué vamos a hablar sino para empezar este curso? Que de IA. Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas y utiliza Internet como su mesa de trabajo. Además, en esta quinta temporada vamos a mantener el coletazo final que le damos a esta intro, que es el de pasarlo bien por el camino, porque si no, ¿qué sentido tiene por ser el primer episodio, Víctor, de esta nueva temporada? Sí. Vamos a representarnos, Víctor Millán, nuestro periodista de cabecera, que ya cada vez es menos periodista y más ciclista. Es que, tío, esto vamos a tener que ajustarlo porque otra temporada más sin tener una forma de presentarte. Eso lo tienes claro. Vale, pues yo soy Víctor y me dedico a escribir y a hacer cosas online. Que encaja muy bien, además, con Haciendo Cosas. Presento yo, tú eres Guillermo Gascón. Te iba a decir que eres especialista SEO, creador de contenido dispuesto a no fallar en Fail Again y cofundador de la agencia de Cookies. Eso es. Y además, medallista olímpico. ¿Y cuál de esas es errónea? Cuidado, porque... ¿Cuál de esas es una alucinación de la IA? Madre mía. Pues Víctor, tío, te tengo que decir también que lo deseo cada vez. Me siento menos. Ahora no harás Geo. No. ¿Geo o AIO o cómo se llama? Por lo menos he tenido la decencia de no apuntarme también a esa carrera profesional y puedo considerar que sí que intento entender cómo funciona un poco lo que son las búsquedas detrás de estas interfaces de inteligencia artificial. Pero, hostia, de ahí a sacarle un provecho profesional y poder incluirlo en cliente como servicio, hay un trecho. Y bueno, de todo esto es de lo que hoy podemos hablar, ¿no? Un poquito, porque otra vez estamos con la IA entre manos. Sí, vamos a dar un poco de contexto. Esto de Geo, bueno, Geo, AIO, AEO, o sea, hay un montón de siglas nuevas que han surgido en este verano, porque el verano es cuando, pues bueno, en el hemisferio norte hace calor, en el hemisferio sur hace frío, y por el medio hay un montón de gente, hay una biblioteca enorme de gente inventándose términos para saber qué vender cuando volvamos todos, ¿no? Y lo que hay que vender este año es el Geo, o el, bueno, no sé, o el AEO o AIO, que es, en definitiva, es optimización, ¿no?, de contenidos para aparecer en respuestas de buscadores de IA, asistentes de IA, ChatGPT, Perplexity, Claude. Bueno, Claude no busca en internet. Entonces, todos estos, ¿no? Y creo que el nombre que se acaba un poco quedando con la palestra es Geo, que es lo de... Es Generative. ¿Cómo es? Generative. Sí, es optimización. Eso. Engine, eso es. optimización para... Eso es, ¿no? IO está por ahí, que es... No me acuerdo ahora, pero bueno, las siglas... una evolución del SEO, ¿no?, enfocado en esto. Y a mí me ha costado... Yo he llegado de septiembre con el bañador a un puesto mojado y me ha asomado un poco por LinkedIn, me ha asomado un poco por todos los sitios y de repente veo un montón de Geo por un montón de... Veo dos cosas, Geo y N8N. Uf. Yo no sé, N8N, yo sabía coletazos de eso, cuando te empiezas a meter un poco en el mundo de automatización con Make, Zapier, tal, le aparece N8N, que es como lo de los indies que no sabes muy bien. Y de repente todo el mundo sabe usar el LinkedIn N8N, todo el mundo sabe implementarlo con IA y todo el mundo... Y lo que no sé yo es pronunciarlo igual que Geo. Creo que es N8, son que hay 8 letras en medio, ¿no? Y N, ¿no? Pero es una herramienta de automatización. Creo que lo distinto un poco es que te lo puedes autologar, es abierto, etcétera, etcétera. Pero bueno, la historia es que empieza el curso, empezamos a hacer cosas y ya hay nueva terminología, nuevas cosas de moda a las que aferrarse. Y nos estamos quedando atrás, Guillermo. Siempre nos quedamos atrás. Siempre vamos a vivir un poquito a regazo, no, ¿cómo se dice? Es que yo también estoy de vuelta del verano. Rezagados. Sí, porque Rezagados. En realidad es imposible estar, digamos, a la cabeza o por lo menos al día de todo. El otro día escuchaba un podcast que hablaban gente de tecnología y bueno, el fundador de Vercel, que es un proyecto muy grande a nivel de despliegue de páginas web y proyectos, y decía que hay una profesión en sí misma dentro de cualquier proyecto o cualquier empresa que toque inteligencia artificial, que es la de la persona que se encarga
de estar al día de cuál es el último modelo que hace la cosa que ellos más utilizan mejor. Y tiene que ser una persona que vive en Twitter y vive probando cosas y haciendo test con su herramienta. O sea, que eso ya existe, ya es una persona que se Vale. dedica Es profesionalmente. el palomero digital, ¿no? Podemos Total. decir que Sí. es un palomero, uno que se queda siempre cerca de canasta para que se la pasen y él pueda decir rápidamente, o el vigía digital, ¿no? Sería un nombre más, Sí, más además, seguro es que, si quieres joder, venderlo. a mí me chocó bastante porque, claro, da la sensación de que parece una broma, ¿no? Es un tío que está en Twitter. O sea, es que literalmente la Ya, descripción era tío que está en Twitter atento a el lanzamiento de la última API, el lanzamiento de la última versión de cualquiera de las herramientas que ahora mismo vemos con IA y que la pone en marcha dentro de su ecosistema de pruebas o lo que sea para ver si funciona mejor. Porque es verdad y explicaban, y ya enganchamos con el contenido de hoy, que la diferencia entre una herramienta que funciona bien haciendo determinada cosa hoy y hace una semana es brutal. O sea, podemos tener una herramienta que ya, haya salido hoy, que haya desplegado un nuevo modelo hoy, que hace algo que hace una semana sería absolutamente inútil, ¿no? Y que descartaríamos claro. hacerlo con inteligencia artificial. Pues bueno, todo esto lo estamos viendo con todos estos avances que hemos podido apreciar durante este verano con imágenes, con la llegada, el mega De Nano aterrizaje de Nano Banana. Banana. Bueno, aquí nos petó la cabeza a todos. Pues hace unos días nadie, antes de Nano Banana, nadie pensaba en utilizar imágenes generadas con IA con un enfoque profesional y ahora ya se han subido al carro muchísima más gente, ¿no? Que ya le vale ese nivel que está ofreciendo esta herramienta. Aquí es, bueno, es un efecto como wow parecido al que pasó cuando OpenAI implementó GPT-4o y se podían hacer como ya imágenes con Correcto, texto, sí. más realistas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí ya poniéndonos un poquito serios dentro de las seriedades de podcast, para mí hay muchas conclusiones en los últimos meses. La principal es que Google, no solamente con este modelo Nano Banana, sino que también con Gemini y un poco todas estas pruebas, da la impresión de que, bueno, está muy cerca quizá de ponerse a la cabeza, ¿no? Digamos, en muchas... Por lo menos, no sé si tanto a nivel 100% superar OpenAI, que es un poco como la referencia, pero sí que parece que están, bueno, que se está convirtiendo en una empresa 100% de inteligencia artificial o donde la inteligencia artificial va a tener mucho peso. Hay muchísimos cambios que implica eso por el camino, el principal cómo afecta a su principal negocio y a su principal producto, que es el buscador, en fin, mil cosas, de cómo trabajamos con información las personas, de cómo nos comunicamos, de cómo nos informamos. Pero a mí la que más me preocupa, y esto es más allá del tema de Google, y el que parece que está más preocupando a la gente, bueno, no creo que le preocupe, pero a mí sí que me preocupa, es el tema del criterio, ¿no? De cuándo usaría y cuándo no usaría. Y de eso es de lo que va el episodio de hoy, ¿no? De cómo usamos la IA hoy, en qué procesos la usamos, y también reflejar un poco este proceso. Antes te lo decía en un audio, yo creo que es como un enamoramiento, ¿no? Y nosotros estamos en esta fase donde la IA ya es nuestra pareja estable, pues ya la conocemos, tenemos a nuestro chat GPT, en tu caso a Claudie, entrenados, sabemos cómo nos habla, nos gusta, sabemos sus defectos, pero la queremos o lo queremos como... ¿Cómo llamas tú a tu IA? Yo no lo sé, pero yo la llamo Chati, por ejemplo. Sí. Y ya la conocemos y sabemos sus defectos, sabemos sus limitaciones y sabemos qué podemos hacer con ella y qué no podemos hacer con ella. Es como esa sudadera que nos gusta, que antes nos la poníamos para... Hemos pasado una época que nos lo ponemos para todo y ahora la tenemos ahí, sabemos que está, es calentita, es cómoda, la tenemos en casa, pero no se nos ocurre salir de casa con ella porque sabemos que da el cante. Entonces ya cuidamos mucho Sí. y bueno, estoy haciendo dos referencias que no sé si son muy Entre ellas compatibles. Esto, no son muy buenas. entre ellas no. Pero bueno, que ya Sí. digamos, el resumen es que nuestra relación con la IA, digamos, se ha afianzado, ¿no? Ya lleva al final los modelos generativos, bueno, los modelos generativos no, sino la amplitud, la llegada masiva de los modelos generativos en noviembre de 2022 fue el pistoletazo de salida con la publicación de ChatGPT a todo el mundo. Y ya vamos para 3 años. Y en estos 3 años pues ha pasado muchos momentos de asombro, muchos momentos wow, muchos competidores, muchas historias. Sí que creo, mi impresión es que hemos llegado a un umbral donde, bueno, desde el principio había una dicotomía que era usamos la IA para generar más o para generar mejor.
para trabajar más, en cierto modo, o producir más, o para producir mejor. Y desde el principio se ha optado por producir Correcto. más en todo, en contenido, en procesos, en todo tipo de trabajos, ¿no? Entonces, ese primer momento, wow, se fue alargando, etcétera, etcétera. Ahora me da la impresión de que estamos en un mundo o en un momento en el que se están enfrentando dos corrientes va a ser como dos choques, dos trenes enfrentados. Uno, a todos nos empieza a repeler el contenido generado con IA en un momento en el que es más difícil que nunca saber qué está generado con IA y qué no está generando con IA. Repelemos el contenido con IA, repelemos también un poco el exceso, digamos, de información o de contenido que está produciendo el propio uso de la IA. Y por otra parte, lo comentábamos en medio de broma, todo este auge de N8N, etcétera, etcétera, viene relacionado con un auge de la automatización de procesos con IA a nivel ya muy profundo, todo el tema de los agentes, de dejar que una máquina mueva el ordenador por ti, haga procesos por ti, donde, bueno, en fin. Pasar de usar la IA como herramienta a la IA como delegada, digamos, ¿no? Como un delegado de lo que hacemos. Y para mí estos dos momentos se chocan porque por una parte uno está diciendo no quiero contenido con IA, pero por otra esa misma gente aplaude aplicaciones de la IA que nos deshumanizan por completo. Como es la automatización en muchos procesos, es verdad que pues, sacar, yo qué sé, datos, etcétera, etcétera. Pero se está aplicando estas automatizaciones en procesos de venta, en procesos de conversación, etcétera, etcétera. Entonces, creo que estamos en un choque donde nosotros, digamos, como humanos, no sabemos muy bien para qué queremos usar la IA y sí que creo que nosotros, como hacedores, no tanto como humanos, sí que estamos en un punto donde lo fundamental ya no es tanto buscar la humanización, la autenticidad, porque eso no hay que buscarlo. De hecho, tendría que estar en la base, no tendría que estar, digamos, no tendría que ser como el objetivo, el resultado de quiero generar contenido humano, sino que mi contenido es humano, porque lo estoy haciendo yo, ¿no? Eso tendría que ser la base. Pero sí que estamos en un momento donde como creadores, como emprendedores, como personas que tenemos nuestros proyectos online, tenemos que apelar sobre todo al criterio propio. Es decir, yo uso la IA en esto porque sé que me va bien y no uso la IA en esto porque sé que aquí no me va bien, ¿no? Entonces, ese es un poco de lo que va a ir este episodio y tal y como usamos nosotros la IA, que ya creemos que hemos recorrido ese proceso de enamoramiento y desenamoramiento con respecto al uso de inteligencia artificial en algunos procesos y en otros, pues donde lo usamos más que nunca. Además, a todo esto que viene un poco influenciado y alentado por las propias empresas, ¿no? que están lanzando, que hacen mega lanzamientos de cada una de las nuevas versiones, de 2.0, 3.0, 4.0, todo este tipo de cosas, también se genera mucho ruido alrededor de la IA por parte de gente que vende los picos y las palas de esta burbuja. Estamos no hartos, pero nos salen ya por las orejas contenidos de tipo cómo ganar dinero gracias a la IA, cómo automatizar tu vida gracias a la IA. Bueno, todo este tipo de cosas ya no solamente vienen un poco alentadas por la propia capacidad de la herramienta, sino que ya la gente empieza a encontrar usos que son muy llamativos y que pues atraen a mucha gente, ya sabemos, todo lo que sea ganar más dinero, ahorrar mucho tiempo, cosas así que tienen como ese brillo y que pues YouTube está lleno, está plagado de tutoriales de ese estilo. Entonces tenemos que ser un poco, empezar a desarrollar criterio para entender que ni las herramientas son tan potentes o ni las herramientas van a solucionarnos 100% los problemas que tenemos, ni esas películas que nos cuentan son tal como nos las venden en cuanto a pues ganar pasta, tiempo, etcétera. En cierto modo estamos viviendo un revival de todos esos blogs que había hace 15 años de X formas de ganar dinero online fácil y rápido, ¿no? Rellena encuestas, haz no sé qué, haz no sé cuántos, dicen, monta una gente que haga esto, haz este tipo de cosas, ¿no? Estamos viviendo ese revival que en el fondo tiene los mismos actores, ¿no? Que es una tecnología nueva, unas oportunidades nuevas, gente que ofrece vías de utilizarla y gente que está muy ávida y que seguramente nunca ha metido los pies en nada de este contexto, ¿no? Es un poco lo que... Hay como... Es que veo muchos, porque al final cuando estás mucho en YouTube ves este tipo de creadores y es el de cómo vender automatizaciones de inteligencia artificial con N8N a empresas. O sea, cómo ganarte dinero vendiendo esto es como otra vez lo mismo de siempre, ¿no? Gente que no... Como los cursos o como todo esto, ¿no? Llegamos al mismo punto. Claro, el primer empleo de la era de la IA fue podemos decir que el último empleo de la era del mundo de los negocios online clásicos fue Trafficker Digital. Sí. Y el primero de la era de los negocios con IA fue Prompt Engineer. Correcto, ¿no? sí.
Y ese ya se ha quedado atrás y está el IA Automation Manager, que es el nuevo Sí. trabajo del futuro. Totalmente. Y Estamos viviendo un nuevo... estamos ahora ahí, ¿eh? Estamos ahora ahí. Bueno, luego está el especialista Geo, que no sabe si te va a entrar por la ventana Totalmente. o te va a posicionar en ChatGPT. Está siendo, hay mucho debate, ¿eh? En la parte de Geo, que lo comentábamos al principio, ya desde el mismo sector del SEO, los profesionales están llamando un poco a la calma en plan de, vale, Geo es hacer lo mismo de siempre, pero le ponemos otra etiqueta, lo envolvemos en un papel nuevo de regalo y lo vendemos al cliente como un extra o como una nueva solución para todos sus problemas, ¿no? Pues más de lo mismo. Entonces la IA está siendo un poco todo esto, ¿no? Todo ese ruido que se está generando alrededor de una tecnología que es la hostia y que pues nos han presentado en multitud de opciones de uso, que estamos haciendo uso de ella y que es verdad, lo comentabas tú con esos 2 ejemplos al principio, ha cambiado mucho la relación que tenemos con ella y creo que va a seguir evolucionando. Pero si quieres, antes de pasar a esta fase, Víctor, si quieres hablamos de algo que tiene muy poquita IA, que es la parte de HC+. Sí. De hecho, te iba a decir, como estamos empezando temporada, no sé si podríamos dividir, incluso meter 2 CTAs. Uno que sea hablar de haciendo cosas.online, que es nuestra web, donde la gente puede ir y si le gustan estos temas de, hoy estamos hablando de IA, pero hablamos de negocios online, de hacer proyectos online pues por ti mismo, de buscarte las habichuelas para generar un negocio, proyectos, oportunidades a través de lo que tú veas construyendo en Internet. Por eso hablamos de ella, hablamos de creación de contenido, hablamos de modelos de negocio online y todo en haciendocosas.online, ¿vale? Que es la casa de los hacedores plus. Ahí llegas, te unes y nada más unirte, pues empiezas a suscribirte al podcast, recibir la newsletter, mucho más contenido. Y además, si quieres ir un paso más allá, pues puedes hacerte Hacedor Plus, que Hacedor Plus es la comunidad limitada a 100 hacedores donde le damos a tus proyectos o le darás a tus proyectos la motivación, los recursos y la compañía que necesitan para crecer. ¿Qué es HC Plus? Pues es una comunidad limitada a 100 personas donde hacemos pues masterminds y directos mensuales, quedamos, nos lo pasamos bien, tenemos un grupo privado de Telegram y además al entrar tienes acceso a un montón de talleres, a un montón de audios y de contenido privado que tienes ya, digamos, desbloqueas por el momento. Tienes acceso a un montón de recursos, de plantillas de Notion, de herramientas de IA, etcétera, etcétera. Y también acceso a los sprints que hacemos 3 veces al año, que estos sprints son periodos pues de 15 a 30 días donde nos juntamos los hacedores plus que queremos y decimos, mira, quiero comprometerme a hacer esto. Y a través de la presión sana que se genera y del feedback continuo que nos vamos dando, pues hay gente que ha lanzado un newsletter, ha reformulado una landing que tenía en su web, ha puesto en marcha una web, ha creado, digamos, la propuesta de valor de un proyecto nuevo, ha implementado GPTs, por ejemplo, hablando de IA. Así que todo esto lo tienes en haciendocosas.online/plus o en la nota que te dejamos justo en este programa. Brutal, porque además dentro de muy poquito viene uno de estos sprints, así que sí, la gente que aproveche para entrar ahora y así están a tiempo de apuntarse y descubrir que es uno de los grandes atractivos, vamos a ser 100% sinceros, de estar dentro de la comunidad. El meterse en este carril rápido que generamos para todos los que están dentro. Yo creo que ya podemos decir, Guillermo, que en torno, nos queda por decidirlo, pero que podríamos hablar de la semana del 20 de octubre, quizá, nos podríamos poner en marcha. Hacia finales de octubre empezará este sprint, así que es importante estar dentro para aprovecharlo, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a tener que poner ya en marcha la idea que queramos desarrollar para ese sprint y no vamos a dejar que caiga en manos de la IA. Porque tú, Víctor, ¿qué acciones o qué es lo que en tu día a día le das carga de trabajo a la inteligencia artificial? No sé si tienes como unas tareas o cómo ha sido esa evolución, que también puede ser un poco un buen enfoque. Yo hubo un tiempo en el que creo que como todos pues empezamos a probar la IA. Al principio decíamos, vale, esto es todo muy bien para generar. El primer uso básico era, por ejemplo, para los que trabajamos con contenidos, generar ideas de contenido, ¿no? Pues decías, bueno, pues esto aquí me lo explota un montón. Sí. El segundo umbral fue empezar a trabajar con borradores de posible contenido, principalmente de texto. Decimos, bueno, esto no está mal, ¿no? Pero le quedaba mucho. Fue progresando, luego vino la pata de la reconversión del contenido, pues le daba un input más grande, un texto más grande y me lo sacaba como en piezas más pequeñas destinadas pues quizá a espacios de redes sociales, etcétera, etcétera. Mientras iba creciendo la pata de trabajar con información, ¿no? De, pues le meto grandes cantidades de datos o grandes volúmenes y voy trabajando con esa. Más allá de casos mucho más prácticos como trabajar con formatos, pues a veces un archivo que es peliagudo, pues pasárselo para sacar los puntos claves, trabajar con información, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que en este tiempo yo creo que todos hemos tenido un poco nos hemos ido subiendo a estos efectos, digamos, wow de la IA, hasta que hemos llegado un día a lo que comentaba, hemos salido a la calle con nuestra sudadera, esa sudadera que
nos gustaba tanto y hemos dicho, ¿a dónde voy con esta sudadera? Y entonces, pues todos hemos caído en quizá apoyarnos demasiado en IA para crear ya no contenido, porque, bueno, obviamente hay mucha gente que vomita o publica en redes y en 1000 sitios el contenido que le genera la IA, pero a veces dejar a la IA una fase de ideación demasiado extensa, ¿no? O sea, está bien generar ideas, semillas, está bien que nos ayude a pensar estructuras, pero cuando yo creo que hemos sido muy condescendientes, ¿no? Con la IA en algunos casos, en algunos procesos, a comprarle todo el pescado. Lo mismo que se dice que la IA hasta hace, bueno, sigue siendo, ¿no? Pero ahora un poquito menos. Era muy condescendiente en el sentido de, oye, tengo este problema, ¿crees que lo he solucionado así? Y siempre, hasta hace muy poco, te contestaba de una forma, pues eso, diciéndote, no, lo has hecho genial, qué bien pensado, etcétera, etcétera. Pues creo que nosotros con ella hacíamos lo mismo. Y esto va muy relacionado con un problema que yo creo que sea mayor, que esto se nos va del episodio, pero pues, si a alguno le apetece filosofar un poco, pues aquí nos tendrá siempre, que es que igual que antes para buscar, por ejemplo, información teníamos que ir a una biblioteca, el proceso era mucho más peliagudo, eso no está nada, eso es, por supuesto es genial que se haya todo digitalizado, que todo el proceso, que la información sea mucho más accesible, pero es verdad que para mí una referencia clave es cómo hemos pasado del hipervínculo, por ejemplo, de los links de Google, de los links en Wikipedia, de cómo la curiosidad te iba llevando de un lado a otro, a una respuesta única. La respuesta única que te da ChatGPT. Pocas veces, bueno, puedes repreguntar a ChatGPT, pero normalmente cuando una conversación viene dada con un patrón es muy difícil cambiarle la orientación, ¿no? Entonces, creo que sí que la herramienta esta de los chatbots de inteligencia artificial es poderosísima para trabajar nuestra información, pero creo que nos lleva a un mundo con un pensamiento mucho más único, mucho más unificado. Aquí, Víctor, y luego hay una cosa al grano de esto que es una... No es una reflexión que tengo comprobada, pero sí que creo que pasa. Esto que comentas de un punto de vista único, yo tengo ahora una percepción diferente, que es cuanto más utilizas las herramientas de este estilo y sobre todo más uso le das a toda esta opción de memoria que muchas veces viene un poco para entenderte y aprender más, cada vez lo que se generan son muchos puntos de vista únicos que solo sabes tú. O sea, al final lo que puede llegar a pasar es que como te conoce tan bien y habéis hablado de X temas y conoce tu opinión y conoce tu forma de ser cada vez más y más y más, te va a dar una respuesta muy adaptada a ti. Creo que puede llegar a funcionar así. Y no tiene por qué ser la real. Al final el problema es el mismo, ¿no? Puede ser una cosa... Condescendencia a un cierto... o que al final es una burbuja, correcto, ¿no? En torno a ti y tus ideas. Ya te está dando... Es fácil romper ese cascarón. Es difícil, perdón, romper. Te responde un poco sabiendo quién eres y las cosas que habéis hablado previamente, y eso puede hacer que estés simplemente volviendo a contar cosas que ya te ha dicho o enfocarte la información de una forma que quizá no es la real, sino que está filtrada para ti, ¿no? Y creo que esto puede ser una cosa que puede modular en un futuro. Además de lo que comentas ahora, que habrá opciones en las que se unifica todo. Por ejemplo, en Google es cierto que hay una opción, o sea, va a pasar. La respuesta que hay en Google está unificada mucho ahora y cada vez más, y va a ser un problema. Por ahí van los tiros. Sí, total. Antes de pasarte, voy a contar, si quieres, Guillermo, y a la gente, y tú también, las formas en las que usamos la IA. Ahora mismo yo en concreto son 7 que tengo bastante ubicadas. Y luego al final dejaremos tres ideas, 3 posibles dinámicas que podemos hacer y que yo he estado experimentando y las compartí hace poco por el grupo de los Aceleradores Plus, de enfrentarnos a la IA y ver un poco qué nos devuelve, qué nos refleja sobre nosotros, ¿no? Pero antes de eso, extendiendo un pelín más esta reflexión, déjame decirte que en el campo de lo que denominamos generación de contenido, esto se ha ido mucho más de madre, este tema de estandarizar, que sea todo homogéneo, que todo suene igual, porque ya estábamos trabajando nosotros, los humanos, estamos trillando eso sin necesidad de inteligencia artificial. Llevamos años con templates de posts virales, con hooks, con fórmulas para escribir un guión, para escribir un reel, para tal. Es verdad que las fórmulas, las recetas han existido toda la vida, pero maximizadas con internet y con cosas que se van copiando y pegando. Claro, si llegan refritos y la IA se alimenta de patrones de refritos, no vamos más que a trabajar sobre patrones. Y lo que es 100% original o tiene un elemento más creativo, pues cada vez va a destacar más. Sí. Esa es un poco la parte buena, pero también es la parte complicada, porque no dejamos de construir sobre patrones. La IA, como herramienta creativa, yo la pongo un poco en... Sí. O sea, te puede amplificar, te puede devolver reflejos que sean más o menos creativos sobre lo que tú le propones. Pero como herramienta, digamos, de una creatividad o una originalidad muy disruptora, al construir sobre patrones es complicado, ¿no? Dicho esto,
Creo que en este marco o en este arco que hemos tenido de enamoramiento con la IA y ahora ya una relación estable, también hay que señalar mucho a una costumbre que ha habido mucho tiempo, que es la de los copia y pega de prompts. Es decir, llevamos 2 años de los 3 donde los repositorios de 1000 prompts han sido la constante, Sí, ¿no? Como Lead Magnet, como herramienta para ser el amo de la IA, y al final volvemos a lo mismo, es eliminar completamente el criterio y el pensamiento crítico, porque si tú copias y pegas un prompt para dárselo a un cacharro, que ese prompt seguramente quien lo está divulgando lo ha traducido de otro repositorio de prompt o lo ha adaptado mm, brevemente, estás allanando completamente cualquier tipo de autenticidad tuya sí. o cualquier tipo de reflejo tuyo que pueda haber. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista sobre la IA actual. Ya vemos que la compartimos. No sé si quieres añadir algo más sobre esto, Guillermo. No, en realidad es muy, muy parecido. Yo hace muy poquito estuve rascando sobre la superficie de IA en otro tipo de ámbitos que no son el de la creación de texto, por ejemplo. Y en Uh-huh. el tema musical, aquí hay un mundo que se viene Wow. muy, muy heavy. Y ya se ha acuñado el término slop, que en inglés estaba Sí, pensado como para lo que son sobras de comida o cosas así, algo como basurilla sobrante de la comida, sí. que ya se utiliza este término para hablar de todo esto que se genera con IA y que no es simplemente más que ruido, 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 repetición, estructuras mil y una veces machacadas, ¿no? Y en el mundo de la música se está dando, en el mundo de la imagen y el vídeo ahora también va a empezar Se va a dar. a darse de forma súper flagrante, porque ahora es cuando empezamos a ver cosas de la calidad que hasta hace poco estábamos viendo en texto, ¿no? O sea, como podemos empezar a ver Uh-huh. textos que dan el pego, pues ahora empezamos a ver imágenes que dan el pego, ahora pronto llegarán vídeos que dan el pego. Sora 2 está a punto de salir. Esto cuando estamos hablando, Sí, ayer hicieron un pequeño anuncio, algunos pequeños clips, es demencial. O sea, eso sí que parece sí. prácticamente algo grabado con una cámara o con el móvil y demás, ¿no? Entonces, como esto ya va a ser, ya vemos un poco la tendencia que tiene, ¿no? Y el camino, pues vamos a tener que ser muy críticos porque es verdad que ahora mismo hay un momento, hay un punto de rechazo que estamos viviendo de, bueno, cuando veo que es un contenido hecho con IA, ya pues me genera cierta separación, ¿no? O es un tema que podemos comentar, pero va a haber un momento en el que no lo sabremos, cuando está hecho con IA Ya. y cuando no, y va a ser muy complicado, ¿no? Y cuando lleguemos a esa frontera. Yo también estoy en un punto, como has comentado tú, en el que ya no sé si es de desenamoramiento, sino que ya ves cuál es la dinámica que tienes o cómo es la relación que has llegado a tener con este tipo de herramientas. Y tú mismo te puedes dar cuenta de lo tóxica o no que está siendo, porque Sí, total. nos acomodamos y esto lo he reflexionado. Cuando tienes una herramienta que te da cosas que hasta Total. hace un tiempo te costaba un montón. Yo pienso en escribir un script de cero para un vídeo, tal. Hostia, es que me llevaba 8 o 10 horas si quería hacerlo súper, súper bien. Ahora sé que soy capaz de, a base de trozos, bloques que me da la IA, hacerlo mucho más rápido. Volver atrás y volver a ponerte en una situación donde renuncies a todo eso, ¡buah! Eso es durísimo. O sea, es muy complicado. Claro, ese patrón de la comodidad en realidad viene a la misma idea que comentamos de que antes, desde buscar un libro en la biblioteca a meterte Sí, en Wikipedia, a elegir entre 10 links que te proponía Google, ahora te da uno. ¿Para qué vas a claro, buscar más si es lo más sí, cómodo, no? Ese patrón de la comodidad se repite. Entonces, por eso, el criterio y el esfuerzo yo creo que es lo más relevante. Y ya metidos un poco, porque se están viendo cosas muy locas. Se está viendo, por ejemplo, que haya textos que la gente señale como escritos por IA y que el autor diga, oye, que yo esto lo he escrito desde el es, titular hasta la es postdata. loco, ¿eh? Entonces la IA ha construido sus propias patrones que también contaminan un poco la forma de escribir del resto, Mm, porque si lees contenido escrito con IA y ves que funciona, escribes contenido claro, con IA o creas contenido con IA, todo este tipo de cosas, ¿no? Al final la originalidad y el amalgamiento, la originalidad se pierde y el amalgamiento se queda, sí, ¿no? En este tipo de cosas. Y bueno, para ir, digamos, con lo que queríamos comentar, los 7 usos que yo le doy ahora mismo, te los voy a leer del vale. tirón y si alguien quiere profundizar, que vaya a HC Plus y que allí vamos a estar hablando de IA con mucha más intensidad. ¿Para qué lo uso? Para mí, ahora mismo el uso de la IA se basa en dos cosas. Una, la hemos nombrado ya hasta la saciedad, que es el criterio, y otro es la organización de archivos. Es decir, qué materiales le das tú de base a la IA
para que pueda trabajar bien con ellos, ¿no? De forma personalizada. Primero, el primer uso, procesador de ideas, información. Tanto, por ejemplo, para tener un inbox de una idea que se me ocurre, por ejemplo, yo que sé, un episodio que se nos ocurre para haciendo cosas, pues grabo un audio con una herramienta que ya me transcribe y me pule un poco. Eso es un caso de uso que, por ejemplo, tú también utilizas. Un primer procesamiento de ideas. El segundo uso, el único que sigo conservando enlazado con la generación de contenidos, la reconversión de contenidos. Es decir, por ejemplo, yo las ediciones de mi newsletter o artículos los escribo de pe a pa, intento que ese sea un trabajo, que esta es otra, que te siga exigiendo al coco, ¿no? Que salga un poco de esa comodidad. Y cuando ya he conseguido trasladar las ideas que quiero propias de mi cabeza, entonces ya sí que se lo doy a la IA y sí que tengo varios GPTs, cada uno especializado en un tipo de contenido, para intentar sacar ideas iniciales o borradores iniciales de posibles posts, pues para una plataforma, para otra, etcétera, etcétera, ¿vale? Que yo luego pulo, etcétera, etcétera, pero ahí me funciona bastante bien porque ya viene también, gracias a la gestión de archivos, pues muy sistematizado para que haya opciones de un tipo, de otro, etcétera, etcétera. Eso es lo único que uso ahora mismo en cuanto a contenido. Luego, siguiendo con el tema del uso de la IA a nivel un poco de ideas o de ideación, estaría lo que entraría dentro de expansión de ideas, donde, pues bueno, yo tengo ciertos procesos que se los paso, ya está entrenada con esos procesos, entonces yo le puedo pasar unas ideas iniciales y las expande, ¿no? Las evoluciona a partir de eso. Luego hay otro que podría ser similar, pero que yo lo divido, que es organización y sistematización de ideas. Pues, por ejemplo, lo mismo, si yo necesito yo ahora mismo tengo un calendario, digamos, de publicación muy marcado, pues sobre si yo, por ejemplo, quiero tratar que el mes a nivel un poco, que tenga una coherencia de que siempre hable un poco de un mismo tema como leitmotiv, pues me ayuda a buscar distintos ángulos para intentar encajarlos, siendo que la IA ya sabe cuál es mi calendario, digamos, de publicación, cuántas piezas me gustaría publicar en X plataforma, cuántas ediciones de esto, cuánto lo otro, etcétera, etcétera. El segundo uso, que cada vez, y este es uno de los más vivos, es como segundo cerebro, es decir, para eso utilizo dos herramientas. Una es Readwise, que ya lo he implementado de forma propia, y otra es Notebook LM, que tiene acceso a todas mis notas. Entonces, simplemente ahora, en vez de buscar notas de un segundo cerebro, que se han vendido también muchísimos cursos con el sistema para el no sé qué, para tener toda la información, ahora sé que un bicho, que es un bibliotecario para mí, yo le digo, oye, por ejemplo, ¿qué tengo en todas mis notas sobre storytelling? Y me saca todo bien ordenado, todos los fragmentos que tengo de storytelling, donde buscar más información, con qué enfoque está buscado, etcétera. Esto para mí es un uso brutal, porque es trabajar con información que ya ha sido filtrada por ti, pues cosas que leo en un ebook, etcétera, etcétera, se quedan guardadas y simplemente sé que tengo que buscar una fórmula. Esto para mí es realmente fundamental. O sea, me parece que esto sí que es una evolución. Y por último, tengo ciertos GPTs o ciertos proyectos enfocados o especializados en algo que yo llamo espejo o reflejo de ideas, y es decir, que las ponga contra la pared. Comentábamos que la IA se ha criado o ha crecido siendo muy condescendiente con nosotros, pues tengo ciertos proyectos y ciertos GPTs que están enfocados en casi en ser un incordio, es decir, en que si yo le propongo algo que vea los patrones un poco oscuros que puede haber allí, ¿no? Y por último, bueno, y este también está relacionado con esto, pero también es un factor de contenido, el séptimo punto es la corrección, digamos, de ideas y de textos. Tengo ciertos GPTs donde yo le paso una edición, me hace una corrección ortotipográfica, pero lo tengo entrenado no para que me devuelva el texto de copiar y pegar, sino para que me diga en el párrafo X, en la línea X, este punto yo lo corregiría por esto. Ideas de estilo, etcétera, etcétera. Y en función, está entrenado también con ciertos documentos que le meto un poco en torno a la narrativa y ciertas expresiones que uso, lugares comunes que uso con mi audiencia. Y entonces también, pues de vez en cuando, si el texto me ha salido muy anodino, siempre me da como 3 o 4 patrones. Es decir, quizá a esta altura podrías incluir una referencia a esto, o una referencia a esto otro, aquí se presta a conectarlo con esta otra idea, etcétera, etcétera. Como está bien alimentado, da unas respuestas bastante buenas. Y ese es el uso que hago ahora mismo de la IA. Y la verdad que es con el que me siento más a gusto y hemos llegado a una relación pues muy consolidada. Qué guay, me parece que eso está haciendo un uso muy inteligente y sobre todo pensando en el futuro, en no hipotecarte o no apalancar tu contenido demasiado en la IA, sino como una herramienta que te acompaña y te ayuda y hace que bloqueas, te desbloquee, que si a lo mejor ese día estás un poco más pocho a la hora de crear un contenido, pues le suba el nivel dándote esas mejoras. Me parece súper inteligente. A ver, yo en mi caso es verdad que he hecho un uso muy de pruebas y siempre he estado haciendo muchas pruebas con muchas herramientas y en cierto modo llegué a un punto dulce con Claudie, que es la herramienta que en mi caso utilizo como
como gestora de lo que es la creación de contenido, pero también revisión, etcétera. Y yo en su momento fui de los que estuve explicando cómo hacer para que lo que generes suene como tú y el texto parezca que lo has escrito tú y tal, porque al principio me parecía como... Sí, a ver, no está mal que genere textos con tu tono. O Sí, sea, quiero decir, lo que consiga eso por defecto no es no, no, malo. no. Lo que pasa que Claro, luego... el uso, tampoco yo definía un uso, ¿no? Pero Sí, el que se le ha dado básicamente es el de cojo cosas, las meto por este filtro, salen cosas. copio y Eso pego es. y tal. Sí. Entonces, a mí eso como que es ese tipo de relación con la herramienta que me ha parecido un poco tóxico, ¿no? Y poco a poco sí que he Ujú. cambiado el enfoque y ahora, por ejemplo, pues yo todo lo que son la parte de ideas hago exactamente lo mismo que tú. La IA y la transcripción de audio a texto me parece brutal. Sí. Cojo esos brutos o esas ideas para los episodios o para cualquier contenido que quiero crear y las expando muchas veces. Ahí sí que a lo mejor entra la IA por si puedo encontrar sobre todo puntos o alternativos o muy en contra. Eso yo creo que en algún momento te lo escuché a ti y es algo que estoy haciendo últimamente mucho. Dime algo que vaya en contra de este argumento. Y a veces estoy encontrando puntos mucho más interesantes en ir a la contra Ujú. que en simplemente expandir la idea o cosas así, ¿no? Entonces eso me está ayudando bastante en ese proceso. Lo estoy mezclando un poco todo, pero estoy contando un poco cómo va en mi caso. Sí. Lo que hago ahora es, cuando ya la idea la he transformado y ya está un poco más ampliada, digamos que puedo tener unos bullets, imagino grabar un podcast o grabo un audio largo más elaborado, siguiendo esos puntos que ya para mí son la información final que quiero contar, y lo que sale de ahí, la transcripción de eso, es lo que muchas veces le doy a la IA para que pase ese filtro de mi voz y demás y termine en un documento de texto, que es una newsletter o que son unas publicaciones para las redes sociales, etcétera, ¿no? Como que, hostia, lo que me doy cuenta es que al final metemos la IA en varias secciones de todo el proceso, Sí. pero lo más importante es que las ideas en sí sean nuestras. Y creo que eso es algo que va a marcar la diferencia, que tengamos un criterio propio y que seamos capaces de simplemente utilizar la IA para amplificar, para mejorar, pero no para sustituirte, porque si no, es que al final, tío, es que se da uno cuenta de que es un refrito. Lo volvemos a los refritos Sí. de toda la vida. Van por ahí un poco el modo de uso, sí. Y que luego yo creo que hay una idea de fondo, y es que al final, aquí estamos hablando mucho aplicada a negocio, como a un proyecto online, como la IA donde más puede impactar ahora mismo seguramente sea en la generación de contenido, Ujú. ¿no? Y en la generación de investigaciones también, ¿no? Sí, por Yo qué supuesto. sé, público objetivo, este tipo de cosas, ¿no? Todo eso dentro de eso, ese trabajo como de expansión de ideas o de sistematización de ideas que comentábamos. Ligado al mundo de la creación de contenido, hay un tema de base. Hay un tuit que se hizo muy viral en el momento en el que se empezaron a salir estas cosas, ChatGPT, etcétera, que era una chica que decía: no quiero que la IA redacte por mí para que pueda tener tiempo para fregar los platos, quiero que la IA friegue los platos para yo tener tiempo para Ujú. escribir. O sea, quiero decir que al final cuando estamos creando contenido, en el formato que sea, hay un punto de arte, Claro. obviamente, y de querer comunicar nuestras ideas. Si nosotros delegamos eso, es que si ahora buscamos autenticidad, humanización, si por defecto estás delegando eso, o sea, es que lo que comentamos, no es un objetivo, tiene que ser la base, ¿no? Entonces, yo creo que hay un punto de artesanía o de arte en el que, digamos, la gente que usa la IA para generar contenido no tiene como objetivo un trabajo creativo, sino que lo ve obviamente como un Sí. medio. Es verdad que la generación de contenido es un medio, pero tiene que ser una parte donde tenga cierta alma, porque si no, te estás cargando cualquier tipo de marca, cualquier tipo de alma, cualquier tipo de Sí. lo que sea, de huella que quieras dejar que perdure. Ese es un poco el contexto en el que yo creo que nos movemos ahora mismo, ¿no? Sí, yo para cerrar recomiendo a la gente que investigue aplicaciones de IA fuera de lo que es la generación de texto, porque es Sí. donde va a encontrar usos que a lo mejor no tiene, que no valora. Y ya te digo, yo hace poco empecé a escarbar un poquito en la generación de audio en cuanto a musical, ¿vale? Que todos hemos utilizado Ujú. la herramienta esta, creo que es uno, era la primera Es que uno. empezamos a utilizar Sí. para generar estas canciones con letras inventadas y que a todos nos hacía mucha risa. Pero claro, ha llegado a un nivel de sofisticación, igual que hemos visto en texto, y estamos ya empezando a ver cómo Spotify se está llenando de música que es 100% generada con inteligencia artificial y
no eres capaz de detectarlo, ¿vale? Y esos temas entran en playlist a las cuales tú no estás suscrito porque un día te pareció buena idea y tú te lo escuchas y no te das absolutamente ni cuenta. Entonces, esto está en unas dimensiones ya, en un nivel que ha penetrado en nuestro día a día muy, muy heavy. Y siempre tenemos nuestro punto de vista súper sesgado de la inteligencia artificial aplicada al texto, a la generación de contenido. Es lo que son las herramientas que nosotros controlamos, es lo que vemos en nuestro día a día. Somos capaces de interpretar, de detectar, ¿no? Tenemos como el olfato más desarrollado. Pero cuando te sales un poquito de ahí, te las comes todas. O sea, es que no te Ya, das ni cuenta. Entonces eso me hace sí. pensar, toda la gente que está fuera de todo este ecosistema de la IA en general, que no tiene ningún tipo de relación con esto, más allá de lo que pueda leer en las noticias o que le cuenten sus primos, sus sobrinos o sus hijos, esa gente se come todo. O sea, no es capaz Ya. de interpretarlo. Así que, pese a estas reflexiones que hacemos hoy y todo esto que vemos tan claro y que entre tú y yo en este momento pues nos tiramos un poco de los pelos de los sobacos casi, de joder, ¿esto cómo puede ser, no? Pues hay gente que Ya. le da igual ahora, no es capaz de verlo y seguramente pasará mucho tiempo hasta que entienda que esto le está afectando de una forma negativa, porque es así. O quizá no se dé cuenta, Claro, ¿no? Digamos que ahora mismo hay un 20% quizá de la población que sí que estamos, bueno, si llega, que estamos sí, preocupados o viendo que hay mucho, se abusa de la IA en algunos ámbitos, pero hay una infinita mayoría que le da igual. Esto es lo que tú te comentabas con el tema del sí, slop, ¿no? En el ámbito corporativo también se hablará del work slop, que es el PDF que te manda alguien que dices, hostia, esto qué currado está de puta madre, sí, oye, qué currazo, 30 páginas, y en el momento que te pones a leerlo, dices, uff, ideas redundantes, esto aquí, ¿qué quiere decir? Esta palabra se la ha sí, inventado. Bueno, pues este tipo de cosas es muy buena pinta por sí. fuera, pero por dentro totalmente podrido, ¿no? Y eso es un poco hacia dónde nos lleva. Nos queda, Guillermo, aquí tenías apuntado una reflexión que me parece muy interesante sobre el futuro de los ChatGPT, Claude, Ujú. Gemini, es decir, las herramientas un poco para todos. No sé si quieres Sí. contarla, si prefieres guardarla. Adelante. Bueno, a ver, esto sí que es 100% opinión personal y creo que Muy todas las bien. herramientas, Estas son o las sea, que quiero valen. decir que esto es una sensación que me da a mí, ¿vale? Y seguramente habrá gente que esté utilizando las herramientas, y me refiero a ChatGPT, Claude, Gemini, etcétera, ¿no? Estas de herramientas casi todoterreno, podemos llamarlas, que hacen un poquito de todo, ¿no? Que casi todas generan imagen, que casi todas consultan online, casi todas generan gráficos, bueno. Sí. Creo que esto está llegando a su ocaso o van a ser las herramientas que primero caigan en desuso, porque tengo la sensación de que la gente que ya no está usándolas no las va a usar. Creo que se les ha dado ya todo el bombo que se les podía dar y han crecido todo lo que podían crecer y se han instalado en todos los dispositivos móviles que se podían instalar, etcétera. Y cada vez más se han convertido como en grandes estructuras de posibilidades que hacen algo a un nivel muy micro, ¿no? O con una utilidad muy relativa. Y pienso en Nano Banana, todo el mundo poniéndose las caras del estudio Ghibli o todo el mundo haciendo mierdas de estas. Que dices, esto es nada. O sea, esta aplicación es para esta semana que haya un meme viral, pero no impacta realmente en nada, ¿no? En nuestras vidas. Creo que se ha llegado a ese punto en el que se han convertido en herramientas que sí que te dan la sensación de tener en tus manos una tecnología que es la hostia y, y que puedes hacer muchos tipos de cosas que hace la IA, pero nada que tenga un alcance profesional o que tenga un alcance súper elevado, a no ser que te ultra especialices en una de ellas, indagues al máximo, cojas uno de los verticales que te permite de uso y lo lleves a un poco esos últimos niveles que te da de ajuste. Creo que, por ejemplo, hace muy poquito escuchaba un podcast de Víctor Correal donde hablaba Ujú. que él ya no invertiría nunca en hacer herramientas con inteligencia artificial fuera de estas grandes empresas. Básicamente porque estas grandes empresas se lo fagocitan, ¿no? Todo, ¿no? O sea, son capaces de cualquier idea que pueda surgir por ahí, pues ellos la absorben y la incluyen. Y yo creo que es todo lo contrario. O sea, creo que al final la gracia va a estar en la persona que sea capaz de ver una necesidad que gracias a lo que es la tecnología de inteligencia artificial, pues se pueda cubrir de una forma precisa y genere un resultado profesional y genere algo que realmente tenga impacto. Porque si no, Sí. seguiremos haciendo memes del estudio Ghibli y canciones de Sumo, de Suno con la peña del pueblo y cosas de este estilo. Esa es mi sensación. Yo creo que al final
Y estoy de acuerdo con esto que dices y que, por ejemplo, ChatGPT, Claude, Gemini y todas estas, hay mucha gente que les da un uso hiper superficial. Y entonces, para esa gente, les solucionará cuando tenga que hacer, por ejemplo, una presentación, un Gamma, que es la que Sí. está última de moda para hacer presentaciones. Aunque Anthropic o OpenAI lancen una versión donde tú dándole a un botón puedas generar presentaciones. El que genere textos acabará encontrando, bueno, estas están muy Sí. especializadas, ¿no? Pero según qué formato de textos ya hay herramientas que lo hacen realmente bien. Por ejemplo, si quieres trabajar en un formato libro o algo así, pues ya hay wrappers que se llaman que te pillan todo para capturarte las ideas, ordenártelas, hacer todo el proceso. Un proceso que un usuario avanzado de ChatGPT o de Claude o de cualquiera de estas puede llegar a generarlo el mismo sin quizá demasiado esfuerzo, pues con una carpeta, creando proyectos, diciendo pues aquí hago esto, aquí tengo estos archivos, pero que una herramienta que te lo dé todo, en vez de llegar al 10% de la población posible, llega a todo el mundo que quiere hacer algo con ese propósito con IA, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay un montón de alternativas distintas a los grandes, digamos, referentes que hay ahora mismo, las grandes, digamos, empresas de IA ahora mismo. Vamos a acabar, Guillermo, diciendo 3 propuestas que hemos compartido ya por la HD Plus y hemos estado comentando. 3 dinámicas que creemos que puede ayudar a todos los que están escuchando a saber hasta qué punto su IA le conoce. Una, la primera, pide a la IA que te haga un retrato realista de ti mismo. Si nosotros nunca le hemos subido fotos nuestras, en el caso de que la que usemos lo permita, pues vamos a pedírselo, ¿no? Si nuestra herramienta de inteligencia artificial lo permite. O por lo menos, si no nos hace un retrato en imagen, que nos dé un retrato, digamos, escrito, como si fuera un perfil de cómo nos ve. El segundo, pídele, y esto es muy potente, que te diga tus 5 puntos ciegos, en base a todo lo que sabe de ti. Y por último, y este también es muy bueno, pídele que te haga un roast, pero insístele en que sea realmente insistente y que vaya a herir, no que se quede, digamos, en esa condescendencia que hemos dicho. Estos 3 ejemplos los hemos compartido con los Hacedores Plus, en la comunidad de Haciendo Más Cosas, y ha dejado a mucha gente, digamos, con los ojos abiertos. Así que os recomendamos hacerlo para explorar hasta qué punto habéis trabajado con la IA a fondo, cuánto sabe de vosotros, y seguro que os abre muchas perspectivas sobre todo esto que hemos hablado. Muy bien, Víctor. Pues yo, por ejemplo, esto no lo pude probar y los resultados que me dio con Claudí no son tan interesantes, pero si tenéis ChatGPT, y creo que en Gemini también funciona bastante bien, darle un tiento. Nosotros nos quedamos por aquí charlando un poquito más y nos veremos en una semanita con más contenido en Haciendo Cosas, ¿no, Víctor? Eso es, nos vemos haciendo más cosas. Un abrazote muy grande. Chao, chao. Chao.